Women prowls around the streets all hours of the night, just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Como ha dicho él, no sabemos dónde pasamos, no sé por dónde pasa, pero confía en Jehová, que Él tiene la última palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo creo, hermano mío, que Dios es bueno, ¿vale? Y que Dios es poderoso. ¿Cuánto lo cree que Dios es bueno? Yo lo creo, que Dios es el bueno. Pero yo quiero compartir esta tarde algo que ha golpeado mi corazón, ¿vale? Yo te quiero hablar hoy del primer jardín que había en la Biblia. Esta es la historia de cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y la historia va contando que en este tiempo aún no había ni árboles ni planta en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que podía cultivar la tierra. Pero del suelo salía una especie de vapor, y eso era lo que mantenía la humedad a la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Y luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio la vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín en el cual se llamó Edén. Y ahí puso al hombre. Aleluya. Esa es la historia del primer jardín que hay en la Biblia, el jardín del Edén. Pero luego, hermanico mío, Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos, daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ahí del jardín del Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en 4 ríos. El primer río se llamaba Pisón y es el que rodeaba todo el pueblo de Avía. Allí había oro muy fino y hay también piedra preciosa y planta con las que se hace fino perfume. Y también cuenta la historia que el segundo río se llamaba Gihón, ese que rodeaba todo el pueblo de la Etiopía. Y el tercer río era Tigres, que corre del este de Asiria, y en 4 ríos era Erefate. Ese jardín estaba dividido en 4 ríos que regaba todo el pueblo. Y ahí la historia va diciendo, hermanito mío, y yo quiero que lo coja en consideración lo que Dios me había dado. Y aquí había, el que había hecho eso, aquí había un hombre dado, el Creador. Aleluya, el Creador. Ese que había creado todo esto se llamaba Jehová, donde la palabra del Señor está empresada en letra mayúscula en nuestra Biblia. En el original, la palabra Jehová es el nombre de Dios que denota que solo Él tiene su ser por sí mismo y que da ser a todas las criaturas
y a todas las cosas. Y Él se presta más atención a las plantas y a la hierba. Porque mira que te voy a decir algo, cógelo en consideración. Porque fueron creadas y destinadas la hierba y las plantas a ser alimento para el hombre. Porque la tierra no produjo su fruto por sí misma. Esto lo hizo el poder de Dios. Déjame explicarte algo. Nosotros hoy en día somos polvo de la tierra y tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Cuando uno se alimenta con la palabra de Dios, la tierra, que es su cuerpo, va a producir fruto. Porque el fruto no se produce por sí mismo, no. El fruto que hay en ti se produce por la palabra de Jehová, y con el poder de Dios el fruto nace en nosotros. ¿De qué fruto está hablando Juan? Dios, si quiere crecer el fruto del amor en tu corazón, tiene que alimentarte de la palabra para que tu tierra, tu cuerpo tenga fruto para amar a los demás. Pero ¿quién hace crecer el fruto y quién pone ese fruto? El poder de la palabra y el poder de Cristo. Es Él que da las cosas. Amén. Así de hermano, la gracia en el alma no crece por ella misma en el suelo de la naturaleza, no, sino que es obra de Dios. Todo lo que hay en nosotros es obra de Dios. Si tienes amor, es obra de Dios. Si tienes paciencia, es obra de Dios. Porque la lluvia también es un don de Dios. Dice que su palabra es agua viva, como la lluvia, es un don de Dios. No vino hasta que el Señor no la causó. Mientras Dios no ha hecho llover en la tierra, nada se podía producir, nada se podía crecer. Déjame decirte algo en esta tarde. Si quieres crecer en el Evangelio, si quieres que tu espíritu crezca en Dios, tiene que la palabra, tiene que caer la lluvia de la palabra dentro de tu corazón, para que tú puedas brotar algo, brotar el amor, brotar las cosas del Señor. Pero para que eso brote, tiene que el Señor con la palabra bendecirte y regarte como los jardines, para que tú puedas tener lo que Dios quiere que tenga en tu corazón, en el nombre de Jesús. Pero te voy a decir otra cosa. Por desgracia, hay muchos corazones que están negros, hay muchos corazones que no llegan a perdonar, hay muchos corazones que no pueden avanzar, hay muchos corazones que están ahogados con el problema, hay muchos corazones que tienen enfermedad y no quieren más saber nada. Pero Dios te está diciendo: deja que mi palabra sea como la lluvia, que entre en tu corazón y te toque y te transforme y te cambie en el nombre de Jehová. Aunque Dios obra por medio, cuando quiere puede hacer su propio trabajo sin ello. Aunque no debemos tentar a Dios descuidando de los medios, pero debemos de confiar en el Señor cada día, cada instante y a cada momento. Tanto en el uso como en la falta de medio, de una manera u otra, Dios regará las plantas de su propia plantación. Porque la gracia divina desciende como el rocío y riega la iglesia sin ningún ruido. ¿Qué está diciendo? Nosotros somos iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Y si quiere Dios regarte como las plantas, porque la gracia divina desciende como el rocío del cielo para arreglar la iglesia, para mojar la iglesia, para bendecir la iglesia, para levantar la iglesia. Porque Dios en esta tarde quiere bendecirte, quiere que fluye agua viva, corriente dentro de tu corazón. Y Dios no hace ruido, Él riega la iglesia sin ruido. Pero no te olvides que la gracia divina es como un rocío que viene a riegar tu alma, a riegar tu espíritu, para que tú puedas crecer y brotar el amor de Dios en tu corazón, para que pueda amar, para que pueda perdonar y para que pueda pasar sobre los problemas en el nombre de Jehová. El hombre fue hecho de polvo.
como que se encuentra en la superficie de la tierra. El alma no fue hecha de la tierra como el cuerpo, porque el cuerpo adhera a la tierra, el cuerpo pertenece a la tierra. Es por eso que nuestro cuerpo se preocupa de las cosas terrenales, porque el cuerpo es tierra, nuestros almas no, pero el cuerpo es tierra y pertenece a la tierra. Y le gustan las cosas de este mundo, porque le pertenece a la tierra. A Dios debemos dar cuenta en breve de cómo empleado estas almas. Y si que se descubre que hemos perdido, aunque hubiéramos ganado el mundo, estamos perdidos para siempre. ¿A qué sirve de ganar las cosas del mundo? ¿A qué sirve de ganar las cosas del mundo si nuestras almas están perdidas? Perdonadme por la expresión porque no tengo otra. Le pido perdón con trato y amor y cariño. Los tontos, las personas tontas desprecian su propia alma y cuidan más de su cuerpo que de su alma. Lo digo con más gitanero. Hay personas que se mira el tipo del cuerpo que tiene, si es guapo, si es bonita, uy, estoy más flaco, uy, estoy muy gordo, estoy esto, yo quiero enflacar. Hay personas que cuidan más de su cuerpo que de su alma. Por eso Dios a esas personas, por eso Dios llama a esas personas tontos. Por eso Dios a esas personas le llama tontos. Porque miran más el cuerpo que su alma. Es más importante el alma que el cuerpo, porque el cuerpo se queda en la tierra, pero el alma sube con el espíritu al cielo. Mejor que esté gordo, que esté feo, que esté como estoy, me importa del cuerpo. Lo importante que mi alma y mi espíritu sea para Dios, que sea para la gloria y para el poder de Dios, porque los tontos desprecian de su alma y cuidan más su cuerpo, hace cuidar lo que come para no engordar, hace cuidar cómo se viste para ser más guapo, hace cuidar cómo se peina, hace cuidar cómo se maquilla, hace cuidar más de su cuerpo que de las almas. Por eso Dios les llama a los tontos, desprecian sus propias almas y cuidan más su cuerpo. Quiero que en esta tarde cuide más de tu alma que de tu cuerpo. Aleluya. El lugar, fijado para que Adán habitara no era un palacio donde Dios ha puesto a Adán, no, sino un jardín. Cuanto más nos ocupamos de las cosas sencillas y cuanto menos buscamos cosas para gratificar el orgullo y el lujo, más nos acercamos de la ignorancia. La naturaleza se contenta con lo poco y con lo más natural. Gracia con menos, pero la concupiscencia lo anhela todo y no se contenta con nada. Ningún deleite puede satisfacer el alma excepto aquello que Dios mismo ha provisto y diseñado para ella. El jardín del Edén significaba deleitarse, placer. Donde quiera que estuviera tenía todas las comodidades deseables, sin ningún inconveniente, aunque algunas otras cosas un jardín en la tierra lo fue jamás. Ese jardín era perfecto para que el hombre y la mujer pudieran habitar, hermanos míos, pero estaba ordenada con todo árbol agradable a la vista y enriquecida con todo árbol que estaba dando fruto agradable. Y te hago una pregunta sencilla, hermanito mío: ¿tenemos nosotros fruto agradable para el Señor? Porque si tenemos fruto agradable para el Señor, entonces esos frutos que estaban en el jardín agradable tenían gusto y buen gusto para comer. Es que tú eres una buena persona para que las personas se acerquen de ti, para que puedan comer de la palabra que Dios pone en tu boca. Tú tienes buenos frutos agradables para que la gente dice: me gusta estar con fulano, tiene palabra dulce. Tiene palabras malas y está criticando siempre a uno y al otro, porque dice la palabra de Dios: al árbol conocéis, al fruto conocéis el árbol.
¿Y tú qué consideras? ¿Tienes fruto bueno, con dulzura, hablando y con amor con los hermanos? ¿O tienes qué fruto tienes? Porque los frutos tienen que ser agradables y buenos. Porque Dios, como el Padre tierno, deseaba no solo el beneficio de Adán, sino también su placer. Porque hay placer en la inocencia. Es más, solo hay verdadero placer en la inocencia. Cuando la providencia nos coloca en un lugar de abundancia y de placer, hermano, déjame decirte esto con cariño. Debemos de servir a Dios con alegría de corazón en las cosas buenas que Él nos da, porque el jardín del Edén tenía dos árboles propios, estaba el árbol de la vida en medio del jardín y este hombre podía comer y vivir, pero Cristo es ahora para nosotros el árbol de la vida, hermanico mío. Déjame decirte algo, si somos árbol que tenemos buenos frutos y tenemos dulce el paladar, tenemos que servir a Dios con alegría y con corazón y no servir las cosas del mundo, y tenemos que hacer las cosas buenas y no pecar para servir a Dios, porque Dios nos da un jardín, pero el jardín que nos da Dios hoy y el árbol que Dios nos da, el árbol de la vida que se llama Jesucristo. Hoy podemos comer de su palabra, podemos acercarnos al Maestro, porque Dios ahora para nosotros, Cristo, el árbol de la vida, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es el que reina nuestra vida, se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestro Dios, Él es nuestro árbol de vida. Jesucristo se hace llamar el pan de vida. El pan de vida se hace llamar mi Cristo. Porque cuando vemos el libro de Juan 6:48, cuando se dice Jesús que era el pan de vida, la ventaja del maná era pequeño. Solo se refería a esta vida. Pero el pan vivo que está excelente, en que el hombre y de que él se alimenta. Dice la palabra que si el hombre se alimenta del pan vivo, hablando de la palabra de Dios, si el hombre se alimenta del pan vivo, excelente, se alimenta, no morirá jamás. No morirás jamás si te alimentas del pan verdadero que es la palabra de Dios. Si te alimentas con la palabra de Dios, nunca morirás, sino que tendrás vida eterna. Porque este pan es la naturaleza humana de que Cristo tomó para presentar al Padre como sacrificio por los pecadores del mundo, para comprar todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad, y para los pecadores de cada nación que se arrepienta y crea solamente a nuestro Salvador llamado Jesús. Porque el libro de Juan 6:51 dice: yo puedo, es Jesús que está hablando, Jesús está diciendo, yo puedo dar la vida, soy el pan que da la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Y el que cree en mí es como si comiera el pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer todo lo que tenga para que todo tenga la vida eterna. Yo moriré para dar esta vida a lo que cree en mí. Por eso le digo que en mi cuerpo es este pan de vida. El que le coma tendrá vida eterna, hermanos míos. Dios está diciendo en esta tarde que Él puede dar la vida a las personas que por dentro están muertos, porque Él es el pan que da la vida a nuestro Jesús. Dice su palabra, al Antiguo Testamento, lo que comieron el maná del cielo murieron todos, pero Cristo, en el libro de Juan capítulo 6 versículos 50 y 51, dice su palabra: el que cree en mí, Juan, el que cree en Jesús, el que cree en el poder de Cristo y el que coma de Jesús, el que coma el pan de Cristo, el pan del cielo, que es su palabra, que coma el cuerpo de Cristo, que coma el pan del cielo, nunca estará separado de Dios, porque dice Dios, Jesús mismo dice: yo he bajado del cielo para que tú tengas la vida eterna.
He bajado del cielo para que toda la gente que crea tenga la vida eterna y no muera. Y he venido aquí a morir para darte la vida eterna. He venido a sufrir para darte todo para ti. Y te digo algo en esta tarde: Dios da su cuerpo como pan de vida para que todo el mundo pueda comer y para tener todo el mundo la vida eterna en su debido nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto quiere comer de este pan? ¿Cuánto quiere comer del pan de la palabra? La gloria es para mi Dios, hermano. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, llamado así porque había una revelación positiva en la voluntad de Dios acerca de este árbol. ¿Para qué? Por el hombre pudiera conocer el bien y el mal. ¿Qué es bueno? ¿Y qué es bueno de no comer de este árbol? ¿Qué es mal? ¿Es malo comer del árbol? Y de estos dos árboles Dios puso delante de Adán el bien y el mal, la bendición o la maldición. Y yo te digo algo en esta tarde: ¿de qué árbol está comiendo? ¿El árbol de Jesucristo del bien o el árbol que Dios reprenda al demonio del mal? ¿De qué árbol estás comiendo? Según de tu comportamiento, según conforme tú actúas, según tus hechos, según tu vocabulario, según cómo tú actúas, sabemos de qué árbol y de qué fruto estás comiendo, si es del bien o si es del mal. Porque si come del árbol del bien, tendrá la bendición de Jehová, pero si come del árbol del mal, estará comiendo la maldición. Porque la historia, hermano mío, la historia bíblica puede resumirse en 4 jardines. ¿Cómo, Juan? 4 jardines. El primer, el jardín del Edén, donde entró el pecado. El segundo jardín, Getsemaní, donde Cristo se entregó a la muerte. Y entre ese jardín, Juan, el Calvario, donde murió y fue enterrado. Porque el libro de Juan 19:41 dice: en el lugar donde Jesús murió había un jardín con la tumba nueva. Allí no había puesto nadie todavía. Era una tumba nueva dentro de un jardín. José de Arimatea fue discípulo de Cristo en secreto. Los discípulos deben reconocer abiertamente a sí mismos, sin embargo, algunas de las pruebas menores, que ha sido temeroso en las mayores y ha sido valiente cuando Dios tiene trabajo que hacer. Puede encontrar quién son adecuados para hacerlo. Está diciendo Juan, mira, Dios sabe a qué corazón tiene que trabajar el Señor y cómo tiene que trabajar. Porque Dios va a poner personas adecuadas para hacerlo. Señor, yo no puedo ayudar a la hermana, no tengo ese corazón. Dios trabajará tu corazón para que tú puedas ayudar. Hay otros, yo no puedo, Señor, hacerlo esto, yo no puedo, yo no me veo. Dios te va a trabajar para que tu corazón sea adecuado para poder ayudar, orar y levantar a las personas que tú te piensas que no llega. Porque de veces no necesitamos de pastor, de veces necesitamos de hermano y de hermana que dé la mano a uno, que dé un abrazo a otro, una palabra de Dios le diga a otro para que se fortalece. Yo no sé hablar, Señor, yo no sé hacer eso. Deja que Dios, porque Dios tiene un trabajo que hacer y Dios sabe con qué trabajar, porque Él dará lo que está adecuado y que los que están de acuerdo para hacerlo. Aleluya. Cuando Jesús murió, José Arimateo ha hecho un trabajo con Nicodemo, ha embalsamado a Jesucristo y fue realizado por Nicodemo, un amigo secreto de Cristo, aunque no era sus seguidores constante, pero esa gracia que al principio es como una caña cascada, después puede parecer a un fuerte cedro
Con esto, estos dos hombres ricos mostraron el valor que tenía para la persona y la doctrina de Cristo, y que no fue disminuido por lo apropio de la cruz. Y te hago una pregunta un poco extraña para ti, a mejor. ¿Valora la muerte de Jesucristo? ¿Valora la palabra de la cruz? ¿Valora la cruz de Jesucristo, como han dicho esos hombres? ¿Valora lo que Dios te da? Debemos de cumplir con nuestros deberes, hermanicos míos, tal como son el día de la oportunidad actual, y dejar que Dios cumpla su promesa a su manera, no a la tuya. Deja que Dios cumpla su promesa a su manera y a su propio tiempo. Porque Dios, según lo que tú valoras, entonces Dios, si lo valoras bien al Señor, si valora la cruz, si valora el sacrificio, si valora todas las cosas de Dios en bien, y que Dios sea en primero en tu lugar, entonces Dios te va a dar oportunidad y deja que Dios cumpla todas las promesas a su manera que quiera hacer en tu vida. Deja que en el tiempo de Dios, que Dios quiera hacer algo en tu vida, si tú lo dejas a Él actuar. Porque hay personas que quieren actuar a ellos a su manera, no así que funciona. Tenemos que dejar a Cristo actuar a su manera y a su tiempo, para que nuestra promesa sea cumplida en el nombre de Jesús. La tumba de Jesús fue diseñada para los impios, como fue el caso de los que sufrieron como criminales, pero ellos estuvo con los ricos en su muerte, como se profetizó. En el libro de Isaías 53 dice: el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Ahí lo estaba profetizando a Jesucristo, hermanico mío, en su muerte. Le estaba diciendo: Él es el fiel servidor de Dios. Él es el fiel, ha venido aquí como servidor de Dios. Él murió entre dos criminales. Había dos criminales en la cruz y Jesús en medio. Él murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, con las personas malas. Aunque nunca ha cometido crímenes, Cristo nunca mató a nadie. Cristo nunca ha engañado a nadie. Y te digo algo, Él era fiel. Y me preguntaba ayer, hermanico, ¿es que nosotros somos fieles a Él? O a veces somos criminales, lo apartamos. Es que somos fieles nosotros a Jesús. Cuando hemos leído estos versículos, hay un relato de los sufrimientos de Cristo también, en el diseño de su sufrimiento. Fue por nuestro pecado que Él ha estado así. Él ha sufrido por nuestro pecado. Ha sufrido en nuestra plaza nuestra. Que nuestro Señor Jesús sufrió por culpa de nosotros, porque todos hemos pecado. Y todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Porque los pecadores tienen su amado pecado, su propio mal. Cada pecador tiene su pecado que le gusta más, su propio camino mal. Los pecadores nos gusta la maldad, nos gusta pecar, nos gusta hacer las cosas malas, los pecadores. Pero déjame decirte algo con cariño. Nuestro pecado merece todos los dolores y penas, incluso los más severos. Pero por gracia Dios nos ha salvado, nos ha perdonado. Somos salvos de la ruina. A lo que estaremos en ruina por el pecado. Somos responsables de nuestros pecados. Pero la carga no es de nuestro pecado. Cayó sobre Jesucristo. Él cogió toda la carga, toda la responsabilidad de nuestro pecado. Ha sufrido por nosotros. Y esta expiación debía de hacerse por nuestro pecado. En el único camino de la salvación. Jesucristo es
el único camino. Nuestro pecado fueron como esa espina que estaba en su cabeza. Los clavos estaban en sus manos y en sus pies. La lanza estaba en su costado. Fue entregado a la muerte por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, por nuestro sufrimiento. Y Él, por su sufrimiento, compró para nosotros el Espíritu y la gracia de Dios para mortificar nuestra maldad, que son las enfermedades de nuestras almas. Bien, hermano, bien, lo que ha hecho Jesús por nosotros. De bien podemos soportar nuestro sufrimiento, pero tenemos, hermano, que amar a aquel que amó primero. Tenemos que amar a este que no amaba el primero, porque Jesucristo nos ha amado el primero y ha demostrado su amor y yendo a la cruz, cogiendo nuestros pecados. Y nosotros, ¿qué hemos hecho para demostrar el amor que le tenemos? ¿Qué hacemos con el Evangelio de hoy? Cristo murió por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Él nos amó el primero. No eres tú que la amado, no, Él te ama el primero y le ha demostrado. Le ha demostrado morir por nosotros y darnos la vida eterna. Él ha venido aquí en la tierra, ha bajado el pan del cielo para morir aquí, para darte la vida a ti y a mí. No merecemos la vida eterna, nosotros merecíamos la muerte. Pero Él ha venido a salvarnos y a entregar su vida por nosotros. Y el jardín que te quiero hablar es el paraíso celestial, que se encuentra en el libro Apocalipsis 21:1. Dice que Juan, el apóstol Juan dice, y vi un nuevo mundo. Un mundo nuevo, después vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. El Juan estaba describiendo el paraíso. De arriba de los cielos, Juan ha visto un mundo nuevo, la nueva Jerusalén. Juan no ha visto otro cielo. Juan ha visto otra tierra nueva. Y dice Juan, el primer cielo que estaremos en la tierra ya no existe. Ya ha dejado de existir. El mar ya no está. Solamente Cristo le estaba enseñando el paraíso, la tierra prometida. Cristo le estaba enseñando a Juan lo que había, la esperanza que había para el cristiano. La esperanza que había para el cristiano era de subir al cielo. Y el cielo nuevo y la tierra nueva no estaban separados el uno del otro, porque la tierra de los santos es un cuerpo glorificado y será celestial. El viejo mundo, hermanicos míos, el viejo mundo con todos sus problemas, todos sus tumultos, ese viejo mundo habrá pasado, no habrá mar. Esto representa ciertamente la libertad de las pasiones, la libertad de las tentaciones, la libertad de los problemas, la libertad de los cambios y la alarma, el de los conflictos. Y todo lo que pueda dividir o interrumpir la comunión de los santos en esta nueva Jerusalén, que es la iglesia de Dios, en su estado nuevo y perfecto. La iglesia será triunfante, no habrá luto, no habrá enfermedad, no habrá separación de nada. Estaremos todos adorando a Cristo, los unos con los otros, abrazándole por toda la eternidad. Eso es lo que nos espera a los cristianos, de seguir la batalla, de seguir luchando, de comer de la palabra de Dios y tener buen fruto para un día estar en el nuevo Jerusalén con nuestro Cristo y hacemos parte de la nueva iglesia y perfecta y triunfante en el nombre de Jesús. La gloria es tuya, Señor. Su bienaventuranza vino enteramente de Dios y depende de Él. La presencia de Dios con su pueblo en el cielo no será interrumpida como la tierra.
porque Dios morará con nosotros para toda la vida. Todos los efectos del problema interior va a desaparecer. Muchas veces estando llorando a causa del pecado, de las aflicciones, de las calamidades de la iglesia, pero no quedarán señales, ni recuerdo, ni dolor, ni pasado. Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Y si estamos dispuestos y deseamos de que el misericordioso Redentor haga nuevas cosas en nosotros, en el orden del corazón y de la naturaleza, Él hará todas las cosas nuevas con respecto a nuestra situación hasta que haya llevado a disfrutar de la felicidad completa en el nombre de Jesús. Dios puede hacer en tu corazón cosas nuevas. Dios puede cambiar de nuevo y hacerte cosas nuevas. Y Él hará las cosas nuevas con respecto a tu situación, para que tú puedas disfrutar de la felicidad del Señor. La certeza de la promesa de Dios da su título Alfa y Omega, principio y fin, como garantía para el pleno desempeño. Los placeres pecaminosos son agua turbia, envenenada. Las mejores comodidades eternales son como la escava, provisiones de una cisterna cuando se lo idolatra se convierte en cisterna rota y solo produce irritación. Pero el gozo de Cristo imparte, son como agua que brota de una fuente pura, refrescante, abundante y eterna. Porque los consuelos, hermanos míos, los consuelos santificadores del Espíritu Santo prepara para la felicidad celestial. Su arroyo, hermanos míos, fluye para nosotros en el desierto. Los temerosos lo atrevían a enfrentar las dificultades de la religión. Su miedo, Dios se lo va a quitar. Su incredulidad, Dios las puede cambiar. Pero aquellos que fueron cobardes, como para no tomar la cruz de Cristo, estará sin embargo desesperado, como para coger hacia una maldad abominable. La agonía, si no cogen la cruz de Cristo, va a tener agonía, terror. La primera muerte le va a conducir a los terrores, a la agonía, mucho mayores de la muerte eterna. Tenemos que coger la cruz si queremos seguir a Jesucristo. Jesucristo, que quiera seguirme, que coja su cruz. Pero Moisés describe el primer lugar de que Dios le dio. La primera pareja indica que Dios necesitaba al hombre para ayudar a labrar la tierra. Y el hombre fue formado así como el alfarero da forma al barro. La misma palabra que encontremos en el libro de Jeremías, capítulo 18, dijo de esta forma: y Dios me dijo, le dijo a Jeremías, ve en el taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Dice que fue y encontré al alfarero haciendo el retorno una vasija de barro, y ahí Dios le dio este mensaje para el pueblo: usted está en mis manos, yo puedo hacer con ustedes lo mismo que el alfarero hace con el barro. Dios puede hacerte de nuevo si estás roto. Si estás roto, si tu vasija está rota, si estás roto por medio del pecado, si estás roto porque estás irritado con un hermano, si estás roto porque tienes odio en tu corazón, Dios te dice: está en mis manos y puedo hacerte de nuevo y mejor. Dios te dice que está en sus manos. Pero la historia de Jeremías dice: mientras Jeremías contemplaba el trabajo del alfarero, Dios lanza en su mente dos grandes verdades. Dios tiene autoridad y poder para formar y moldear el reino y naciones como la placera. Dios tiene poder, la autoridad de formarte, de moldearte por su palabra y cambiar tu vida. Porque Él puede disponer de nosotros como mejor, como a Él le parezca.
Sería tan absurdo para nosotros de discutir con Dios de esta forma. Nosotros somos como este barro. ¿Es que este barro discuta con el alfarero? No. Pero siempre se ríe con reglas fijas y justicia y bondad. Cuando Dios viene contra nosotros en juicio, podemos estar seguros de que por nuestro pecado, pero la conversión sincera del mal, del pecado, evitará el mal de castigo, tanto para las personas como para la familia y las naciones. Dios tiene la autoridad y el poder. Por eso Dios ha puesto el hombre, porque el hombre era responsable para cultivar el jardín. ¿Qué significa? Guardar el jardín, cuidar del jardín. Te digo algo, cuida y cultívate en el jardín llamando corazón. ¿Cómo me cultivo? Leyendo la palabra. ¿Cómo me cuido? Orando, ayunando. Lo que surge en la presencia. Dios le dio a Adán y a Eva todo lo que necesitaba para la vida y la felicidad. Todo lo fue bueno y placentero. Y le permitió que lo disfrutaba en abundancia. Pero déjame decirte, hermano, voy a acabar con esto. Los dos árboles son importantes, porque el texto de Génesis 3:22 surge que el árbol de la vida sustentará la vida para la humanidad. Y dijo ahora que el hombre y la mujer son como nosotros, conoce el bien y el mal. Si llega a comer de un fruto del árbol de la vida, podría vivir para siempre. Si nosotros comemos de la palabra y comemos de la palabra que Dios es el árbol de la vida, viviremos para siempre, porque Dios pidió al hombre que saliera y le dijo que ya no debía ocuparse de disfrutar ese jardín, pero el hombre le gustó el lugar y no estaba dispuesto a abandonarlo. Por eso Dios le hizo salir. Esto significa a él y toda la humanidad culpable de esta comunión con Dios, que era la bienaventuranza y la gloria del paraíso. Pero el hombre solo no fue enviado a labrar la tierra, la de que fue sacado. Fue enviado a un lugar de trabajo duro, no un lugar de tormento. Nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios del estado de la inocencia. Pero déjame decirte, pero no se le dejó en la desesperación. El camino al largo de la vida estaba cerrado. Ahora adelante fue en vano para él. Y lo suyo espera justicia y vida y felicidad. Por el pacto que obra, porque al romperse el mandato de ese pacto, su maldición tiene toda fuerza. Pero déjame decirte algo. Todos estamos perdidos si somos juzgados por este pacto. Pero Dios relevó esto a Adán, no para llevarlo a desesperación, sino para animarlo a buscar vida y felicidad en la simiente prometida, por cual se nos abre un camino nuevo que vino así el lugar santísimo. Porque dice el libro Apocalipsis, hermanos míos, sus aguas pasará, pero en medio de la calle principal de la ciudad, en cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, sean 12 veces al año. Su fruto da vida eterna, sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Todas las corrientes del consuelo de la tierra son tubia, pero estos son claros, refrescantes, da la vida y persevera en la vida quien bebe de esta agua, así fluya para siempre. Esto apunta a la influencia vivadora, santificadora del Espíritu Santo, dado a los pecadores por medio de Cristo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y aplica esta salvación a nuestra alma por su amor y poder. Somos nuevos creadores. Los árboles de la vida se alimentan de agua pura del río, que proviene del trono de Dios. La presencia de Dios en el cielo es la salud y felicidad de los santos. Este árbol era un emblema de Cristo y toda la bendición de su salvación. Las hojas para la salvación de las naciones. Significa que su favor y su presencia suministrará todo el bien a los habitantes de este mundo bendito. Que Dios reprenda al diablo. El diablo no tiene poder. No puede apartar a los hijos del servicio de Dios, ni puede perturbarlo en el servicio de Dios.
Aquí se habla de Dios y el Cordero como un solo. En el servicio habrá no solo libertad, sino honor, dominio. No habrá noche, no habrá aflicción, no habrá abatimiento ni pausa en el servicio. El disfrute no se necesitará desviándose de los placeres ni invento de hombre. Cuán diferente todo esto de la visión y grosera de la mente humana, de la felicidad celestial, incluso aquella que se refiere a los placeres de la mente. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida después de pecar, no hubiera muerto, entonces la muerte no hubiera pasado a todos los hombres. Pero el libro de los Romanos, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así en el castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. El designio de lo que sigue es sencillo, hermano mío, es exaltar nuestro punto de vista con respecto a las bendiciones que Cristo nos ha dado para nosotros. No tenemos que tener un mal designio, pero cuando el mal nos ha hecho caer, cuando Adán comió del árbol del mal, que ha pecado, que ha hecho mal, ha seguido la caída de nuestros primeros padres y ha mostrado que esta bendición no solo se extiende a la eliminación de estos males, sino mucho más allá. A pecar Adán con su naturaleza se volvió culpable y corrupta, y así llegó a sus hijos. Así le llegó también a sus hijos, hermanos míos. ¿Por qué? Así todos hemos pecado en Adán. Y la muerte es por el pecado. ¿Por qué la muerte es la paga del pecado? Entonces entró toda esa miseria que merecemos, hermanos míos. Por culpa del pecado, muerte temporal, espiritual y eterna. Hay muerte temporal, espiritual y eterna. Si Adán no hubiera pecado, no había muerto, pero se dictó la sentencia de muerte como un criminal. Hermanico mío, aquí vemos las cosas más claras. Adán ha pecado. Y Adán pasó por todos los... Y la muerte pasa por toda la humanidad, como una enfermedad que afecta, de la que nadie se puede escapar, como un virus. La muerte como una enfermedad, como un virus, que nadie se puede escapar de la muerte. Como prueba de nuestra unión con Adán y nuestra coparticipación en su primera transgresión, observamos, hermanos míos, que el pecado prevaleció en el mundo durante muchos años. Hasta de Moisés, del día de Moisés, cuando sacó la ley, y a la muerte reinó durante ese largo tiempo, no solo sobre los adultos que pecaron, sino también sobre la multitud de niños, lo que demostraba que habían caído en Adán, bajo la condenación del pecado de Adán, que se extendió a toda la humanidad. Era una figura y tipo de aquel que había de venir como fiador del nuevo pacto, para que todo lo que está relacionado con él, hablando de Jesús. Si Cristo no hubiera muerto, hermano, nadie fuera sido salvo, porque el árbol de la esencia del bien y del mal simboliza la autoridad de Dios, y comer este árbol significa desobedecer a Dios. Y esto es una pena, y a culpa de la desobediencia, el hombre y la mujer han entrado en la pena de muerte, y no sabemos qué clase de árbol era. Sin embargo, es cierto que Adán y Eva comprendieron la importancia de este árbol. Y acabo con esto. No sé, hermanos míos, hermanas mías, según el árbol que tú comes, tiene su importancia. El árbol que ha comido Adán ha desobedecido a Dios. El árbol del bien y del mal. Según el árbol que comamos, tiene su importancia, y debemos que entender, hermano, que cuando comemos el árbol del mal, estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Ejemplo, si el árbol de la vida, que el Señor dice no matará,
nos robará. Y tú coges el árbol del mal y sigues robando, sigues criticando, estás desobedeciendo a la santa palabra de Jehová y al mandamiento de Dios. Por eso que hay dos árboles, está el árbol del bien y del mal, y está el árbol de la vida. Si tú sigues la palabra de Dios, que es el árbol de la vida, y sigues la palabra y los mandatos que está escrito en la palabra, no va a robar, no va a matar, no va a criticar, no va a insultar y todo lo que pueda caber. No pecará contra tu hermano, no levantará falso testimonio. Y aquí tú dices, yo voy a hacer esto, yo voy a robar, yo voy a criticar, voy a estafar, voy a engañar. Entonces está desobedeciendo al árbol de la vida y está comiendo del árbol de la maldad. Entonces tiene su importancia y lo voy a poner más claro. Es muy sencillo. Que quiere ir con el árbol de la vida al cielo, a la Nueva Jerusalén, usted quiere ir con el árbol del demonio y que va al infierno. Hay dos caminos. A ti de elegir el cielo o el infierno. ¿De qué árbol y de qué fruto quiere comer? Amén. Hasta aquí la palabra, hermano. Perdóname si he sido un poco largo, pero lo tenía en mi corazón de que abría la mente a las personas antes de actuar o antes de decir algo, de hablar mal de una persona. Piensa en tu mente, Señor, voy a hablar mal de qué árbol estoy comiendo, del árbol del demonio. No quiero. Voy a bendecir a mi hermano. Voy a comer de la palabra de Dios. Voy a comer del árbol de la vida. Yo quiero que entienda la importancia que tiene de comer de uno o de comer de otro, porque la palabra dice, no puede servir a dos maestros, amará a uno y aborrecerá al otro. No puede comer en dos mesas, o comerá en la mesa del diablo o comerá en la mesa de Dios. A ti de elegir. Aleluya. Hasta aquí, hermanito mío, la palabra.